El viaje. ¿A dónde nos vamos de viaje este verano? Buen viaje. El pasaje. Viajar. Beatriz ha viajado para conocer otros países. El viajero. La viajera. Señores viajeros del vuelo con destino a Cartagena, diríjanse a la puerta B. La agencia de viajes. Mientras haces las maletas, voy a recoger los billetes a la agencia de viajes. El prospecto. ¿Tienen nuevos prospectos sobre viajes a la Isla Margarita? El folleto. En este folleto se anuncian viajes muy económicos. Reservar. Quisiéramos reservar 2 habitaciones individuales. Anular. He anulado el viaje a Quito. El preparativo. Todavía no hemos hecho los preparativos para el viaje. Las vacaciones. ¿A dónde te vas en vacaciones? La temporada. La última temporada turística ha sido fatal. La temporada alta. La temporada baja. El equipaje. Cuando vamos de vacaciones, siempre llevamos demasiado equipaje. La maleta. La valija. El bolso. La mochila. Paco viaja solo con una mochila. El mochilero. La mochilera. En este pueblo no hay hostales para mochileros. La aventura. Nuestro viaje a Cuba fue realmente una aventura. La salida. La llegada. ¿A qué hora esperan la llegada del vuelo de Vigo? El retraso. El tren llegó con 2 horas de retraso. Visitar. Me gustaría visitar Panamá. Partir. Antes de partir, no se olviden de despedirse. El regreso. Al regreso de Cuba, me encontré a Ricardo en el aeropuerto. Contemplar. Contemplé el volcán Popocatépetl en México. El panorama. Exótico, exótica. Un panorama exótico. Recorrer. Este año voy a recorrer Ecuador y Perú. Disfrutar de. Los señores Cornello disfrutaron de sus vacaciones. El guía, la guía. En el Prado una guía nos explicó los cuadros de Velázquez. La guía. En esta guía no se dice nada sobre el origen de Machu Picchu. Ocupado, ocupada. El guía está muy ocupado con los preparativos para la excursión. El plano. Los museos están indicados en el plano. Perderse.
Doña Carlota se perdió por las calles de Caracas porque no llevaba un plano. Guiarse. Te puedes guiar por las indicaciones y llegarás muy rápido. El mapa. ¿Nos puede indicar en el mapa si vamos bien para Potosí? La ruta. El autostop. Viajar en autostop puede ser peligroso. El área de servicio. El servicio. ¿Dónde está el servicio de señoras? La excursión. Impresionante. Satisfecho. Satisfecha. Estamos muy satisfechos con el servicio. El recuerdo. Miguel nos trajo un recuerdo de Guatemala. La oficina de turismo. En las oficinas de turismo se puede informar sobre excursiones, hoteles y precios. El turista. La turista. Hay turistas que no saben comportarse en el extranjero. Turístico. Turística. Las Islas Canarias son un centro turístico muy importante. El turismo. El turismo ha creado muchos problemas en España. El agroturismo. El Documento Nacional de Identidad, DNI. El pasaporte. En viajes a Hispanoamérica, se recomienda llevar el pasaporte con los visados necesarios. El visado. Para algunos países es necesario tener un visado. La visa. La aduana. Declarar. ¿Tiene algo que declarar? El aduanero. La aduanera. El aduanero registró las maletas. La frontera. Controlar. El control. En el control de seguridad, controlaron si llevábamos armas. La ficha. Rellene la ficha indicando sus datos personales. Forastero. Forastera. El hotel. La estrella. ¿Cuántas estrellas tiene este hotel? El confort. El ascensor. ¿Hay ascensor en el hotel? Encontrar. Al final encontramos un hotel magnífico. Como soy forastera, no encuentro el camino al hotel. El alojamiento. Alojar. Alojarse. ¿En qué hotel se aloja usted? La estancia. ¿Cuánto tiempo va a durar su estancia aquí? La estadía. La pensión. El hostal. Las pensiones son más baratas que los hoteles y los hostales. La fonda. El albergue juvenil. ¿Sabes dónde hay un albergue juvenil aquí?
El parador nacional. La recepción. El recepcionista. La recepcionista. Llamar. ¿A qué hora desean que les llame? El huésped. El mozo. Le he dado una propina al mozo por haberme subido el equipaje a la habitación. La habitación. Las habitaciones están en el tercer piso. Individual. Quisiera una habitación individual con ducha o baño. Doble. Quisiera una habitación doble. Completo. Completa. La recepcionista nos dijo que el hotel estaba completo. Media pensión. Pensión completa. ¿Cuánto cuesta una habitación doble con pensión completa? Libre. Ocupado. Ocupada. ¿Tienen ustedes una habitación libre? No. Todas las habitaciones están ocupadas. La reserva. ¿Los señores tienen reserva? Reservado. Reservada. Lo sentimos mucho, pero todos los apartamentos están reservados. El formulario. Rellenar. Por favor, rellene el formulario. Deletrear. ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Puede deletreármelo? Acampar. Todas las primaveras acampamos un fin de semana en la costa. El camping. La tienda de campaña. ¿Se pueden alquilar tiendas de campaña en este camping? La carpa. La caravana. La casa rodante. El saco de dormir. Situado. Situada. Caracas está situada en la costa caribeña. El centro. En el centro de Valencia está el ayuntamiento. El monumento. El barrio histórico de Toledo es un monumento. El museo. En Madrid debes visitar los museos y palacios. La catedral. La Catedral Metropolitana de México es la más grande de Latinoamérica. La mezquita. La mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada son monumentos importantes de la cultura árabe. El parque zoológico. El estanque. El estanque del Retiro es muy bonito. La glorieta. En Valencia hay glorietas con fuentes muy interesantes. El palacio. ¿En qué palacio viven los reyes ahora? La fuente. La Plaza del Congreso en Buenos Aires tiene una fuente muy grande. El castillo. Castilla significa tierra de castillos. El Alcázar. El Alcázar de Toledo fue destruido durante la Guerra Civil. La muralla.
En Ávila se conservan las murallas de la ciudad. El molino de viento. En Castilla se pueden visitar molinos de viento. La ruina. Habitado. Habitada. Estas ruinas fueron habitadas por los romanos. El acueducto. El acueducto de Segovia fue construido por los romanos. El visitante. La visitante. La visita. Recomendable. Una visita al Museo de Dalí en Figueras es recomendable.